Abrimos una página a la cultura, aquí en Telemedina Canal 9. Vamos a hablar de un escritor, o con un escritor, que mañana a las 11:30, mañana sábado, en la papelería Mena, va a firmar ejemplares de la segunda edición de las Memorias de los Crisantemos. ¿Saben qué hablamos? Memoria de los Crisantemos, hablamos de José Ignacio García. José Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Nada, en horas, mañana es un día grande porque vas a firmar ejemplares, ¿no?, de la segunda edición. Sí, la verdad es que ya tuvimos en Medina la presentación del libro en diciembre y, bueno, en un día terrible por la climatología, porque había un montón de actividades ese día culturales y deportivas en Medina, porque se estaba jugando el Mundial de Fútbol, aún así la sala el salón de actos del Hospital de Simón Ruiz se llenó hasta la bandera, pero aún así hay muchísima gente en Medina que todavía no había tenido la posibilidad de acercarse a la memoria de los Crisantemos, y gente que me decía que quería el libro dedicado, ¿no? Y hace días, hablando con Ranulfo Mena, con el dueño de la librería Mena, hablaba de que, bueno, que de alguna manera como que él sentía que tenía una deuda pendiente conmigo, en el sentido de que el año pasado, al encargarme yo de la coordinación de la Feria del Libro, pues yo me había ocupado de hacer que la feria funcionase para que los demás escritores vendieran y firmasen sus libros, y él había tenido en su caseta muchos autores de Medina a los que les fue muy bien y firmaron muchos ejemplares, y que de alguna manera, bueno, pues él quería corresponderme también digamos, a mi sacrificio, a mi renuncia de no haber firmado yo libros en la feria, pues dedicándome un día, un espacio especial en su librería, y por eso mañana vamos a firmar ejemplares de 11:30, pues hasta que cierre, o hasta que se acaben los libros, o hasta que la gente se canse de asistir. Espero que vaya mucha gente. Yo siempre que hablo contigo y hablamos de este último trabajo tuyo, te veo con un brillo en los ojos, Ignacio, ¿no?, de una satisfacción del libro, de presentar el libro, un orgullo de presentar el libro y firmar y que la gente no lo tenga en su poder. Claro, es que aquí se juntan varias cosas. Por un lado se junta que este libro celebra 25 años de carrera literaria, que parece que no, pero ya son años, porque yo conozco a mucha gente que ha intentado arrancar en el mundo de la literatura, que ha hecho sus pinitos, que ha publicado un libro, 2 libros, y ha tirado la toalla porque se pensaba que la literatura era una carrera de éxito, de triunfos económicos, de reconocimientos, de fama, y muchas veces la literatura hay que trabajar mucho y tener mucha resistencia, mucho aguante para que eso pase. Por otra parte, en los 3 años de pandemia yo publiqué un libro en el que yo puse, digamos, mucho interés, pero que a lo mejor pasó bastante desapercibido porque la pandemia no nos ayudó nada a nadie, ¿no? Y de repente este libro, que surge de esa manera, digamos, de celebración de esas bodas de plata, sin saber muy bien lo que va a pasar, porque el libro anterior, después de unos libros en los que habían funcionado muy bien, el libro anterior no terminó de arrancar como yo quería o como yo esperaba, pues de repente este libro está siendo un bombazo. Llevamos más de 20 presentaciones, nos quedan un montón de presentaciones en sitios importantísimos como Madrid, como Oviedo, como Burgos y otros lugares pequeños. El martes, por ejemplo, tengo un club de lectura en un pueblo de 150, 200 habitantes, pero que va casi medio pueblo ese acto, y porque ya he estado más veces y te tratan con un cariño extraordinario. Y entonces esa posibilidad de acercarme tanto a los lectores, tanto en lugares grandes donde no me conocían y donde voy a llegar por primera vez, porque Madrid, parece mentira, 25 años y no ha habido nunca presentar un libro a Madrid. Este año voy a ir en el mes de febrero a Madrid, el día 22 de febrero voy a Madrid. Hace unos días me comunicaba la editorial que vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid. Yo nunca he firmado en la Feria del Libro de Madrid. Este año voy a firmar. Ayer me invitaban a participar en la Feria del Libro de Trujillo, que es una de las ferias más importantes de Extremadura. O sea, están pasando cosas tan bonitas alrededor de este libro. Me estoy reencontrando con tantos amigos, con tanta gente a la que la pandemia no nos había permitido reencontrarnos y de darnos un abrazo, que cómo no me van a brillar los ojos, porque casi la literatura está siendo la excusa para esos reencuentros, para esos abrazos, para esos momentos de felicidad, ¿no? Oye, estoy aquí echando un vistazo a, bueno, pues lo que han comentado, ¿no?, personas críticos, ¿no?, de otros medios de comunicación sobre el libro, y por ejemplo voy a extraer 2 de Navidad, ¿no?, de estas pasadas Navidades.
Un excelente regalo para incluir en la carta a los Reyes Magos, decían desde la Nueva Crónica de León, así como que del Diario de León, La memoria de los crisantemos, otro gran libro de Navidad de José Ignacio García. Y luego, por ejemplo, dicen, un libro de relatos magistral, un libro totalmente recomendable, tanto Beatriz Sanz, de la cadena SER, como Charo Alonso, de Salamanca, TV al Día, ¿no? Bueno, la verdad es que el libro está teniendo, y yo os tengo que estar muy agradecido a los medios porque me estáis tratando maravillosamente bien. En general, siempre hay algún olvido que te duele, porque hay veces que uno siente que con algunos medios de comunicación no es profeta en su tierra, pero eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, en general estoy muy contento. Las opiniones que están vertiendo críticos importantes están poniendo muy bien al libro. Y lo que, aunque has citado algunas opiniones, digamos, más o menos navideñas, en general lo que sí que también está trascendiendo es que el libro va mucho más allá de la Navidad. Es decir, que sí que hay algunos cuentos que son específicamente navideños, pero la mayoría de los cuentos duran todo el año. Fíjate, mira, Ignacio Sanz, de ABC, dice sobre el libro: nos encontramos con una colección de cuentos de alta calidad, algunos metaliterarios que, más allá del marco navideño en la que se desarrollan, podrían ser objeto de lectura en cualquier época del año, que es lo que estabas comentando. Por ejemplo, también podemos ver de Web Castilla Ediciones que, por un sobrado conocimiento y alto nivel de sus textos, nos encontramos ante uno de los grandes nombres del relato castellano y leonés. El excelente relato que da título al libro es mucho más y una muestra de todas las posibilidades del autor. Sí, a mí me conmueve que, por ejemplo, esta última cita es de Pedro Ojeda, el catedrático de literatura que dirige el programa Valladolid Letrerido en la Casa de Zorrilla de Valladolid. Entonces, bueno, pues gente del prestigio de Pedro Ojeda, o lo que decías, la cita de Ignacio Sanz en el ABC, nada menos, pues que digan esas cosas más que de mí, de mi obra, de mis cuentos, pues a mí me conmueve, no sé, y me hace sentirme absolutamente feliz y agradecido. Y luego, fíjate, con ser importantes esas opiniones, lo que es mucho más importante todavía es la opinión de los lectores anónimos, es decir, la cantidad de mensajes que me llegan, de correos electrónicos, de mensajes al WhatsApp, de personas que me conocen o que consiguen mi contacto, incluso mensajes que llegan a la editorial que agradecen los cuentos, que me dan sus opiniones sobre los cuentos. Hay gente que ven los cuentos cosas que yo no creo haber escrito, incluso, o sea, que van todavía más allá de lo que yo he escrito. Y, por ejemplo, ha habido un par de días en diciembre que a mí eso también me ha sorprendido mucho, que en la página web de la editorial, a lo largo de las Navidades, había gente de muchos lugares de España que no tenían, digamos, fácil el conseguir el libro en librerías de sus zonas, que han pedido el libro a la editorial, y yo he tenido que ir 2 días, el mes de diciembre, a Valladolid, a la editorial, a firmar, a dedicar ejemplares del libro para mandarlos a distintos lugares de España para gente que lo quería tener. Y hablabas que vamos a firmar mañana por la mañana la segunda edición del libro, pero es que la segunda edición se está agotando. O sea, que es que para mí es un sueño. No me había pasado nunca que uno de mis libros pudiera alcanzar ya enseguida una tercera edición, ¿no? Y está casi en puertas, ¿no? Entonces, todo eso no es, hombre, es mérito mío en el sentido de que yo he escrito el libro, pero sobre todo es mérito de los medios de comunicación que me estáis apoyando y me estáis respaldando y estáis de alguna forma certificando que este libro merece la pena, y la cantidad de lectores que, sin ser un libro publicado por un sello de campanillas, están con su boca a boca animando a la gente a que lea el libro. Me pasó hace unos días en una presentación una cosa, bueno, pues muy bonita, de una señora que había comprado el libro en la presentación de Valladolid y se fue a la presentación de un pueblo a comprar 3 ejemplares para que se los dedicara para 3 regalos que iba a hacer en Navidad, porque sin conocerme de nada había comprado el libro en Valladolid, le había gustado mucho y se lo quería regalar a 3 personas. Eso, para un escritor, es, no sé si decirte tan importante como que un crítico diga en un medio de comunicación que has escrito un gran libro. Lo que pasa es que esto tiene ahora un inconveniente. El listón está tan alto que ahora ya no puedes decir menos de un libro siguiente que no llegue a las 3 ediciones, a la tercera edición, pues parece que ya no es el éxito, ¿no? a que estás acostumbrado, ¿no? Bueno, no. Yo creo, como te decía antes, que cada libro es una historia, en todos los sentidos. Hay libros que de repente uno cree que de alguna manera
ya le han situado a un cierto nivel y de repente viene otro libro y pasa mucho más desapercibido, o libros que no pensabas que iban a tener tanto recorrido, lo tienen. Eso nunca se sabe. Yo lo que sí creo, hablando de listones altos, es que el próximo libro voy a intentar que sea diferente, porque después de que llevo 25 años siendo prácticamente reconocido como cuentista, en la presentación de Valladolid decía Luis Mari Gómez que ese día que tenía el gusto de presentar a un cuentista y que había personas o escritores que se sentían molestos u ofendidos cuando los llamaban cuentistas. Yo, por ejemplo, va a salir mañana en ABC una reseña que hago sobre la obra completa de Antonio Pereira, que son un libro de casi 900 páginas, que reúne más de 200 cuentos, que reúne, según Siruela, que es la editorial que lo publica, todos los cuentos de Pereira. Pereira fue el maestro de los narradores castellanos y leoneses, y yo creo que de todos los escritores que escribimos cuento en España. De hecho, yo creo que Pereira fue el gran maestro del cuento en la segunda mitad del siglo XX, incuestionablemente, y yo a Pereira todo el mundo le llamaba cuentista, y yo creo que Pereira estaba feliz porque le llamaran cuentista. Si yo llevo 25 años escribiendo cuentos, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de que me consideren un gran cuentista o uno de los mejores cuentistas que hay en España, teniendo en cuenta que el cuento cada día tiene más importancia y se le valora más? Ya no tiene esa diferencia con la novela de que antes parecía que los que escribíamos cuentos era porque no sabíamos escribir cosas más largas, igual que los que, fíjate, estamos en Medina, si hablamos de cortometrajes, ¿qué importancia tienen los cortometrajes? Por ejemplo, Mina del Campo, ¿quién puede dudar de que un cortometraje bueno puede ser mejor que muchas películas largas? Pues con los libros de cuentos ocurre lo mismo. Entonces, a mí que me llamen cuentista me encanta. Aún así, por eso de los retos, de los cambios, de experimentar otras cosas, yo voy a intentar, no sé si mantendré o mejoraré o bajaré el listón, pero el próximo libro voy a intentar que sea una novela. Lo que es cierto, que lo has comentado anteriormente, que has conseguido ser profeta en tu tierra. No es tan fácil que tus vecinos, tus paisanos reconozcan el mérito que tú tienes. Siempre parece, lo he comentado muchas veces, no, viene uno de fuera de tu pueblo, y bueno, es que este viene, fíjate, porque este sale en televisión, porque este no sé qué, le suben al altar, ¿no? Y luego uno de Medina del Campo o de nuestra comarca, que es mucho mejor que esa persona, pero bueno, como es cercano, como le ves todos los días, pues no le prestas atención. Pero a lo mejor nos pasa un poco a todos en todos los sitios. Yo presenté hace unos 15 días el libro en Salamanca, y como está en redes sociales y hay fotografías, no puedo, quiero decir que quien quiera comprobarlo, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Es increíble cómo me trataron los medios de comunicación de Salamanca y cómo me valoraron como un autor importante en Castilla y León. En Medina del Campo, el otro día veía yo también en un recuerdo de Facebook, que llevo ya 9 años viviendo aquí, y yo no era consciente de que llevaba ya tantos años entre vosotros, y en estos 9 años me habéis aceptado y me habéis tratado como un medinense más, y cada día que ha pasado, bueno, pues he ido recibiendo más muestras de cariño, y yo veo que en Medina hay mucha gente que tanto como, por ejemplo, con Contamos la Navidad, el respaldo que nos han dado, como con mis libros, he visto que cada vez hay más gente que bueno, pues que reconoce mi labor. Lo que pasa es que, claro, hay gente que también ocurre que igual un día estás paseando o estás tomándote un café en un bar y entra alguien y dice: es que he leído en un periódico regional que eres un gran escritor. Digo, bueno, pues también soy un gran conversador y un gran amigo tuyo, que me tomo el café contigo, y una cosa no es, digamos, incompatible con la otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí que en Medina poco a poco, lo que pasa es que hay gente que todavía se está dando cuenta que yo soy ese señor que escribe en el ABC, que soy ese señor que escribe en la Nueva Crónica de León, que soy ese señor que habla todas las semanas en un medio en una radio regional opinando de libros. Es decir, que poco a poco se van dando cuenta que aunque yo viva aquí, bueno, pues digamos que mi labor, agradezco mucho todo el respaldo medinense, pero trasciende mucho más allá, porque lógicamente yo creo que la obra de un escritor no tiene que tener fronteras, y yo intento llegar a todos los sitios. José Ignacio García, gracias por venir, y recuerden mañana, 11:30, librería Papelería Mena, ahí va a estar el autor firmando ejemplares de su trabajo, La memoria de los crisantemos, segunda edición y a punto de agotarse. José Ignacio, gracias por venir y suerte, ¿no?, para mañana, que sea un buen día. Muchas gracias. Llevamos la pluma preparada y, como yo digo, un montón de dedicatorias distintas, más o menos pensadas en la cabeza, porque yo
cada vez que tengo una persona a la que le firmo un libro, yo creo que esa persona quiere algo especial y intento dárselo. Muchas gracias. A ti.